Crónicas Pirexianas. Capítulo 13. Conversaciones de paz. La oferta de conversaciones de paz se produjo después de un año de lucha semi-regular a lo largo de las fronteras de la Marca de las Espadas con el desierto, por lo que la noticia tomó a Taunus y al resto de los yotianos por sorpresa. La oferta llegó sin previo aviso o preámbulo. Un jinete falagi apareció en uno de los puestos de avanzada yotianos con una bandera de tregua y un mensaje para la reina de Krog, de parte del Kadir de los Suwardi. El mensaje fue llevado a una de las bases de ornitópteros dentro del territorio yotiano y de allí se trasladó por aire hasta el consejo privado en Krog. El consejo estaba formado por la reina, el senescal, el capitán de la guardia y Taunus. Durante un breve periodo de tiempo, un año antes, Ursa había asistido a las reuniones con fidelidad, pero pronto comenzó a enviar a su aprendiz como su representante. Sin embargo, con la llegada del mensaje del Kadir, Ursa apareció en el consejo a la diestra de la reina y Taunus se paró detrás de la silla del artífice principal. El aprendiz notó que los ojos de Ursa no abandonaron el escrito profusamente ornamentado que se extendía delante de ellos. Una oferta de paz, dijo Kayla. Una oferta de tregua, corrigió el senescal con un ligero temblor en su voz. un cese de hostilidades, una retirada de fuerzas, mientras que la paz se esté discutiendo. ¿qué tan graves son las hostilidades? Dijo Kayla girándose hacia el capitán de la guardia. El último capitán, como muchos todavía le decían, era un hombre inteligente y se detuvo antes de contestar. Esporádicas, pero lo suficientemente graves, Dijo y se detuvo de nuevo. Su manierismo le molestaba mucho a Taunus, pero los demás en la mesa se habían acostumbrado a los hábitos del capitán y le permitían ordenar sus pensamientos. Se dividen en dos grupos. Unos parecen ser ataques del tipo tradicional falagi, incursiones rápidas en nuestro territorio, saqueo de una ciudad al azar o alguna caravana que encuentren. Luego se retiran antes de que nuestras fuerzas puedan llegar al sitio. El otro tipo de asalto es llevado a cabo por una fuerza más grande, más organizada, que parece empeñada en destruir un objetivo específico, como un puente, un molino o un fuerte. El dragón mecánico a menudo acompaña a estos ataques. Hay menos pillaje, pero más destrucción. Esos son ataques organizados. Dijo en voz baja Ursa. Los otros son solo parte de los invasores del desierto en busca de su botín y gloria. Los ataques con el dragón mecánico están más organizados y tienen un firme objetivo en mente. Sus ojos no dejaron de observar el pergamino con la oferta de tregua. Los ataques organizados cuentan con la aprobación de mi hermano y muestran su planificación. Aprobados o no, el efecto es desmoralizar a la gente de la Marca de las Espadas a lo largo del río Mardún. Los falagi atacan regularmente los territorios del otro lado del río, y los rumores cuentan que planean un ataque a través de él en algún momento del futuro cercano. ¿Es cierto que están planificando ese ataque? Taunus se dio cuenta que durante el consejo, por lo general, ella dejaba que todas las partes hablaran para luego tomar su decisión. El senescal miró al capitán, quien hizo una pausa y luego dijo: No tenemos conocimiento de ello en este momento. Contamos con campamentos fortificados en los lados más alejados del río, todos equipados con hogueras en las torres para avisarnos de cualquier movimiento en masa. El río es tan ancho que incluso si ellos encontraran o construyeran barcos suficientes, estaríamos preparados para cualquier asalto mucho antes de que pudieran lanzarlo. Sin embargo, el mantenimiento de las guarniciones a lo largo de Mardún estrecha nuestros recursos aún más. Podemos usar los ornitópteros como patrullas adicionales. Esos recursos también se están acabando. Tenemos cerca de 30 máquinas en 6 patrullas de 5 cada una. Si pudiéramos obtener las piedras de poder de Argivia que hemos pedido, entonces podríamos duplicar ese número. Pero la corona argiviana está, como dice el dicho, mordiéndose sus labios reticentemente. Kayla sintió de nuevo. Por lo que Ursa le había dicho, los argivianos prácticamente nadaban en piedras de poder, la mayoría de ellas provenientes del campamento original de Tocasia.
Sin embargo, parecía que era más fácil obtener las piedras de la tierra que simplemente obtenerla de las manos de los argivianos. En lugar de eso dijo: ¿Cuál es el estado de los vuelos? 5 de los vuelos están en los campamentos, en las bases a lo largo de la zona norte de la Marca de las Espadas. El 6º está aquí en la capital. Los vuelos de la Marca de las Espadas operan desde bases permanentes. Yo estaba pensando que podríamos establecer una serie de esas bases a lo largo de la frontera y mover los vuelos de una base a otra tanto como sea necesario. Eso sería agotador para los pilotos. Tenemos más pilotos capaces que naves para volar. Los campamentos adicionales nos darían capacidad de maniobra suficiente y aumentarían nuestra posibilidad de respuesta. Y tal vez obtendríamos el mismo elemento sorpresa que los Falaji están disfrutando ahora. Los pilotos necesitan descansar. ¿Acaso las máquinas deben descansar porque los hombres deben hacerlo? Taunus había visto antes esta batalla. Cuando se hablaba de los ornitópteros, el artífice principal tenía más influencia que el capitán de la guardia. El capitán se detuvo un momento y luego se encogió de hombros. Kayla vio la interacción con frialdad y luego dijo: Ursa, ofrécele algún plan para crear múltiples bases al capitán. Por lo demás, en verdad suena como si nos estuviéramos quedando sin recursos. Tenemos más que ornitópteros. Tenemos patrullas a pie, jinetes civiles y patrullas de caballería. Pero sí, es correcto. El saqueo continuo nos está dejando sin recursos. Entonces vamos a aceptar la oferta de hablar. Quizás juntos podamos llegar a una solución. Es poco probable. Sus demandas nos hacen recordar a Corlinda. Son directas y dejan poco margen para la negociación. Quieren todas las tierras que ellos consideran territorios tradicionales Falaji. Esto incluye la Marca de las Espadas. ¿Estás dispuesta a darle esto a ellos? Es parte del legado de mi padre, para bien o para mal. Sin embargo, vamos a hablar para mostrarles que la Yotia con la que van a dialogar ahora no es la misma con la que dialogaron en Corlinda. Kayla se levantó de su asiento, lo que indicó que el consejo había terminado. El capitán y el senescal se levantaron también. Ursa, sin embargo, permaneció sentado. El artífice principal se acercó y tocó el pergamino. La pregunta es, dijo a Taunus: ¿son ellos los mismos Falaji con los que dialogamos en Corlinda? La oferta fue aceptada y se transmitió la respuesta hasta las fronteras a través de los ornitópteros. Los negociadores fijaron una fecha para finales del siguiente mes en Krog. Una ruta de paso seguro fue propuesto por los Falaji a través del corazón de la Marca de las Espadas. El capitán de la guardia protestó y el senescal ofertó una nueva ruta a lo largo del río Mardum, que solo bordeaba los límites de las fronteras impugnadas. El senescal creyó que los Falaji rechazarían cualquier desviación con respecto a sus demandas, pero se llevó una grata sorpresa cuando aceptaron la ruta alternativa sin protestas. En la ciudad capital de Krog se realizaron los preparativos convenientes. Se borraron cuidadosamente los grafitis anti-Falaji de los ladrillos de los callejones y se despejó una gran área abierta ante los gruesos muros de la ciudad para las tropas esperadas. Una vez más, el senescal se complació al descubrir que los Falaji traerían poco más que una guardia de honor. Pero estuvo bastante menos complacido de escuchar que también traerían al dragón mecánico. Ursa y el último capitán tomaron sus propias precauciones. Las tropas del palacio fueron entrenadas hasta rozar la perfección, y la guarnición normal fue complementada por tropas de los regimientos de la costa. Se hizo retornar un segundo grupo de ornitópteros de la Marca de las Espadas a Krog para que se unieran a las 5 naves ya existentes. Ursa quería que los ornitópteros volaran directamente sobre la procesión Falaji mientras ésta se trasladaba hacia el sur, pero los Falaji se quejaron por esto, comentándoselo al senescal. Durante varios días, Taunus creyó que las negociaciones se romperían por este punto, pero Ursa al final terminó cediendo. Habría sin embargo una escolta de caballería regular mientras los Falaji permanecieran en territorio yotiano. Ursa también se tomó la molestia de revisar a todos los pilotos de los ornitópteros en la capital. En algunos casos entrevistó a los jóvenes él mismo. Taunus acompañó al artífice principal en varias de estas entrevistas, a pesar de que estaba desconcertado por la acción de Ursa. La mayoría de los pilotos fueron seleccionados y entrenados por él mismo desde un comienzo, lo que los volvió sumamente leales al príncipe consorte.
Sin embargo, mientras Ursa hablaba con ellos, Taunos vio lo que al artífice le preocupaba. Asumió que la lealtad no era el problema. Era un hecho de que a Ursa se le consideraba a medio camino entre una leyenda y un santo por sus pilotos. Sus preguntas se centraron más bien en cómo los pilotos se sentían acerca de los Falaji, sobre el desierto y las batallas de larga duración que habían estado luchando. Él estaba, según Taunos se dio cuenta, buscando en sus temperamentos, tratando de discernir si alguno, por accidente o a propósito, trataría de terminar el trabajo que el señor feudal había comenzado. Él los estaba examinando como si fueran solo un componente más de un dispositivo más grande, revisándolos para detectar signos de desgaste. De hecho, hubo 2 personas que confesaron su odio a los Falaji, y uno que prometió su lealtad incluso cuando no estaba de acuerdo con la diplomacia. Ursa trasladó a esos jóvenes a otros vuelos y los reemplazó con personas más ecuánimes. Al considerar las acciones de Ursa, Taunos se dio cuenta de que el artífice principal ya había sido tomado por sorpresa una vez, y no quería repetir el mismo error por segunda vez. Con una precisión que el aprendiz ya había visto, el artífice principal trabajaba sobre la ciudad como si fuera una más de sus invenciones. Ursa investigó todas las unidades estacionadas en la capital. Conocía a cada comerciante que había reclamado alguna lesión de parte de los Falaji, y Taunos sabía que Ursa había caminado cada centímetro de las paredes que flanqueaban los 3 lados de Krog y cada pulgada de la orilla del Mardo, que servía como la 4ª barrera de protección de la ciudad. Sin embargo, él tenía pocas esperanzas en las negociaciones y se lo dijo a Taunos. El Qadir quería nada menos que la tierra que el padre fallecido de Kayla había conquistado, y ella no se daría por vencida. Entonces, ¿por qué negociar?, preguntó Taunos. Ursa suspiró profundamente y dijo: A veces, incluso los enemigos se reúnen para hablar. Quizás nada resulte de esta charla, pero si las partes pueden discutir sin ningún incidente, eso dará una esperanza para la próxima reunión. Taunos pensó que era más que eso. La reunión que el artífice principal había estado planificando con tanto cuidado no era entre los Falajis y los Yotianos, ni entre la reina y el Qadir. La reunión era entre él y su hermano menor. Los mensajes comenzaron a llegar poco después de que los Falaji llegaron a las fronteras de la Marca de las Espadas, arribando a intervalos regulares, como Ursa había ordenado. El contingente Falaji era menor que el que se había presentado en Corlinda, como el Qadir había prometido. El dragón de vapor estaba presente, pero estaba siendo utilizado para tirar de un gran vagón de metal, casi tan grande como el mismo, con enormes ruedas parecidas a engranajes. Como estaba enganchado al vagón, su motor se movía lentamente, a la par que el resto de las tropas. El Consejo Yotiano protestó por la presencia del vagón. El senescal sugirió que podría ser un regalo. El último capitán pensó que podría contener tropas adicionales. Ursa le dijo a Taunos que era una demostración de poder, un recordatorio de que Mishra no había estado simplemente descansando desde los sucesos de Corlinda. Al final Kayla decidió no cuestionar la adición inesperada del destacamento Falaji. Ursa le ordenó a uno de los grupos aéreos que aterrizaran en la frontera para volver a las operaciones normales, y a un segundo grupo que volara en paralelo a la comitiva Falaji, quedándose al este y fuera de la vista. En el 5.º día del viaje Falaji hacia el sur, 5 días antes de la llegada del grupo a Krog, hubo rumores de una nueva concentración de tropas en las fronteras Falaji al extremo norte de la Marca de las Espadas. El senescal pensó que, de ser cierto, podría ser una de las redadas más tradicionales, tal vez llevadas a cabo por personas que querían que las negociaciones se desmoronaran. El capitán alegó que, a pesar de ello, cualquier incursión Falaji sería desastrosa en ese momento, y los ornitópteros fueron enviados a explorar el desierto. Ursa al principio se negó, solo para ser rechazado por Kayla. A regañadientes, el artífice principal permitió que 3 vuelos, entre ellos el que sobrevolaba al dragón mecánico, se reasignaran al extremo norte. Ursa no explicó a Taunos los factores que lo convencieron para que cambiara de opinión, pero varios de los empleados del castillo escucharon una grave pelea en los aposentos reales. Taunos supo que Ursa había pasado las noches que quedaban trabajando hasta tarde en el horniario.
El artífice principal afirmó que se hallaba trabajando en la mejora de los autómatas del estilo Vengador, y solo asistió al consejo cuando fue convocado expresamente por su esposa. Para el 10º día, los Falaji finalmente llegaron ante los muros de Krog. En las almenas habían colgado banderas de colores, como si el toque festivo quisiera ocultar la fuerza y el propósito de la piedra que había debajo. Las paredes estaban repletas con la mayoría de la población de la ciudad, al igual que las ventanas de cada edificio que tenía vista de los visitantes. Los comerciantes habían hecho una gran venta de telescopios, un artefacto de lujo argiviano que constaba de 2 lentes pulidos colocados a lo largo de un gran tubo de metal. De hecho, Krog en estos momentos parecía como una ciudad de observadores mientras el contingente Falaji se acercaba. Su Majestad, el príncipe consorte, Taunus, el senescal y el último capitán esperaban con otros burócratas en la puerta de entrada norte hasta que se presentaran los Falaji. Había menos Falaji que aquellos que habían asistido a Corlinda, y la luz del sol brillaba en el latón pulido de los anchos cascos y pesados adornos de sus hombros. Pero pocos contaron el número de hombres, ya que el dragón de vapor capturó la atención de todos. Taunus, de pie con los demás en la puerta de entrada, fue sorprendido por la bestia. Era como si un ser viviente se hubiera transformado en una máquina. Era un dragón cuyos músculos habían sido reemplazados por cables, su piel con placas de metal, sus ojos con grandes joyas. Se movía exactamente igual que un ser vivo, incluso con algo de estremecimiento y tics musculares, balanceando su cabeza lentamente de un lado a otro, al parecer curioso sobre su entorno. Ursa le había contado a Taunus acerca del artefacto y le había dicho que Mishra lo había encontrado bajo el desierto. Pero esta no era una creación Tran, se figuró Taunus pensativamente. Y estaba tan lejos de los vengadores del artífice principal como un pájaro viviente difería de los ornitópteros. Taunus quedó tan impresionado que le fue con una advertencia previa a Ursa. Él solo podía conjurar lo que el resto de la población podría estar pensando sobre este tópico en ese momento. El dragón mecánico tenía arneses como un buey de caravana y tiraba del enorme carro que era casi tan grande como él mismo. El carro, sin embargo, no tenía ninguna particularidad asombrosa. Parecía como un edificio metálico de 4 pisos, al que se le habían colocado de repente ruedas y se había soltado para que recorriera el mundo. Sus ángulos agudos y remaches expuestos la marcaban como un diseño original Tran. Numerosos portales y almenas se erizaban a lo largo de sus flancos, armados con catapultas y ballestas pequeñas. Las armas estaban descargadas por el momento y envueltas debajo de lonas que no ocultaban su propósito, igual que las banderas de las paredes de Krog. Kyle había ordenado que los ornitópteros aparecieran fuera de los muros, colocados a cada lado de la puerta norte. Estaban en el suelo, sus tripulaciones de pie listas junto a ellos. Estaban destinados tanto como advertencia, como una espada envainada puesta sobre la mesa para recordar a un oponente que, aunque no había intención de traición, los negociadores estaban preparados para luchar. Los pilotos, vestidos de azul y blanco, esperaban pacientemente por sus máquinas. Los Falaji formaron una línea frente a ellos a una distancia respetuosa. El dragón mecánico y su carga se detuvo ante las puertas y se puso por fin a descansar. Mientras lo hacía, Taunus notó algo que Ursa no había mencionado. Un latido sordo provenía de la bestia como si fueran fluidos gorgoteando a través de tubos ocultos y articulaciones hidráulicas cambiando de lugar. El zumbido era similar al latido del corazón, y Taunus podía sentir más de lo que podía oír. Las máquinas se detuvieron y después de un breve intervalo de tiempo se abrió una puerta al costado del gran vagón. Se desplegó una escalera y bajando por ella se presentaron 2 figuras. Ninguna de ellas era el Qadir. Era Mishra a la cabeza, seguido por su asistente. Taunus no los había visto antes, pero por la forma en que Mishra caminaba, Taunus sabía que tenía que ser el hermano de Ursa. El hermano más joven tenía el pelo oscuro con una barba bien recortada, y era más bajo y corpulento que su hermano mayor, pero a pesar de las diferencias, había algo en su andar y en el rostro debajo de su barba que lo marcaba como pariente del artífice principal. Mishra estaba adornado con las túnicas de un príncipe del desierto,
la cabeza descubierta y su rostro radiante con una gran sonrisa. Parpadeó en el sol de la tarde y saludó a la multitud en las almenas. Hubo silbidos entre los aplausos de aprobación, pero el hermano menor no pareció darse cuenta. Sin embargo, así como el carromato se veía disminuido por el dragón de vapor que lo arrastraba, de la misma forma Mishra se vio atenuado por su compañera, una mujer delgada con cabellos del color de la sangre, vestida con ropa oscura y una capa que ondeaba detrás de ella. Llevaba un bastón simple, sin adornos, de madera negra, y al parecer no reconoció los gritos de la multitud, porque ella mantuvo su mirada hacia el frente. Por la descripción de Ursa, Taunus supo que esta debía ser Ashnod. Ningún Qadir surgió del vagón metálico, y en la puerta de entrada los líderes yotianos celebraron una conferencia rápida. Si el Qadir no estaba presente, señaló el senescal, la reina no debería aparecer para la acogida inicial. Un grupo similar de protocolo debía responder a la delegación inicial de los Falaji, aunque esto pudiera llegar a ser tomado como signo de debilidad o como un insulto. Eso significaba que Ursa y Taunus saludarían a los recién llegados. El artífice principal asintió con la cabeza. Su rostro se puso un poco rígido al ver a su hermano. Taunus pensaba que el artífice hubiera preferido hablar con su hermano en privado, pero esto no sería así. La reina se mantendría en las puertas mientras el artífice y su aprendiz se reunirían con los representantes Falaji. Ursa se puso rígido y formal mientras cruzaba el espacio abierto entre la ciudad y los Falaji. Taunus se mantuvo adecuadamente 2 pasos atrás y hacia la derecha en una actitud calmada. Ursa se detuvo frente a Mishra y Ashnod, y sin más preámbulos levantó las manos, como si fuera un sacerdote dando la bendición. Bienvenido a Krug, hermano. Mishra arrojó los brazos hacia afuera y por un momento, Taunus pensó que el hermano menor iba a arrojarse a los del mayor y abrazarlo. En cambio, Mishra hizo una profunda reverencia. Taunus notó también que Ashnod hizo una leve inclinación de su cabeza. Nos sentimos honrados por la invitación, dijo Mishra alzándose de nuevo. La sonrisa en su rostro podría ser considerada seria, pensó Taunus, o podría ser la sonrisa de un pasado comerciante Falaji. Nos sentimos honrados con su presencia. ¿Está tu Qadir contigo? ¡Ay! Dijo Mishra inclinándose de nuevo profundamente. Me temo que su más sabia eminencia no pudo acompañarnos en nuestra misión de paz y misericordia. Nuestro imperio es muy amplio ahora y hay otros asuntos que requieren su atención. Ursa se quedó en silencio por un momento y Taunus pudo ver cómo los músculos se contrajeron a lo largo de su mandíbula. Deberían habernos dicho si su líder estaría ocupado en otras cosas. Nosotros entendemos su decepción. Estén seguros de que esta sensación también es compartida por nuestro más pujante y poderoso amo. Yo no te voy a andar con rodeos, hermano. Después de su última experiencia con tu gente, él quiere ser cauteloso. Él me ha confiado el poder de negociar en su totalidad en su nombre. Sin embargo, si no somos bien recibidos por su ausencia, nos disculpamos humildemente y nos retiraremos de la misma forma en que hemos llegado. Dijo esto y luego se inclinó por tercera vez. Taunus se dio cuenta que el hermano menor no estaba haciendo ademanes exagerados por Ursa, sino por el gran número de yotianos que había en las paredes. Incluso si el artífice principal hubiera querido, ya no podría enviar a los representantes Falaji de vuelta. Taunus mantenía su rostro en una máscara de indiferencia solemne, como lo había hecho cuando era un muchacho y escuchaba a sus tíos hablar. Mantuvo la mirada fija hacia adelante, observando a media distancia más allá de Mishra. Después de unos momentos se dio cuenta que estaba mirando a Ashnod sobre el hombro izquierdo de su maestro. Ella también tenía una mirada impasible en su rostro, como la de una niña de la que se espera que se comporte mientras los padres hablan. Taunus parpadeó, dándose cuenta de que la mujer de pelo rojo podría pensar que la estaba mirando, y trasladó su mirada pocos metros a la izquierda hacia una de las ruedas del gran vagón de metal. Mientras lo hacía, Ashnod le llamó la atención y le guiñó un ojo. Fue un pestañeo acompañado por una sonrisa. Taunus dio un respingo. Sus ojos se lanzaron de nuevo a la mujer pelirroja, pero para ese entonces su rostro había vuelto a ser una máscara impasible. Todo esto ocurrió en el tiempo que le tomó a Ursa responder.
Eres bienvenido como representante de tu pueblo. Déjame que te presente a la reina. ¿Me sigues? Una nueva reverencia breve y Mishra agregó suavemente: Déjame decirte que te ves muy bien, hermano. Se me habría roto el corazón si perecías en Corlinda. Ursa empezó a hablar y se detuvo. El mundo pareció girar alrededor de ellos por un momento. Es bueno saber que tú también estás a salvo. Acerca de Corlinda... Mishra levantó una mano. Podemos hablar de esa cuestión más tarde. Permíteme decir que he pensado mucho en esto el último año. Ya hablaremos, pero por el momento no hay que hacer esperar a la reina. La cara de Ursa se estrechó por un momento. Luego se relajó y asintió. Por supuesto. Con esta frase giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Mishra le siguió acompañado de la mujer. Taunos cerraba la marcha. La mujer de pelo rojo dudó al pasar frente al aprendiz. Se volvió un poco y dijo: Usted debe ser Taunos. Ella le tendió la mano. Automáticamente Taunos tomó sus dedos y se inclinó un poco sobre ellos. Lo siento. Sí, soy Taunos, aprendiz de Ursa. ¿Usted es Ashnod, aprendiz en jefe de Mishra? Ashnod retiró la mano. Y otra vez una pequeña sonrisa se mostró en su rostro. Solo aprendiz. Es típico de esos dos que no se molesten en presentarnos. Mishra es brillante, pero a veces tiene el comportamiento social de un actor. Vendrá de familia, ¿no? Taunos trató de formar una respuesta, pero para el momento en que había pensado una respuesta apropiada, ella ya había vuelto la espalda y seguía a los dos hermanos hacia la puerta. Taunos sacudió ligeramente la cabeza y cerró la marcha, llegando a la puerta cuando Ursa iniciaba la presentación de Kayla, enunciando sus diferentes títulos como un maestro de escuela leyendo un pergamino. Flor del Mardum, hija del señor feudal, reina de los Yotianos y señora feudal de Krug. Mi esposa Kayla bin Krug. Mishra, el representante elegido de los Falaji. El Qadir no pudo asistir y le pide perdón. Taunos notó que Ursa estaba mirando al senescal cuando él dijo esto último, y que el hombre nervioso se sobresaltó ante la implícita acusación. Kayla le ofreció la mano al hermano menor. Ursa me habló de su belleza, dijo Mishra inclinándose profundamente sobre su mano. Pero me había olvidado de su capacidad para el eufemismo. Para él, un majestuoso árbol es solo un número de planchas de madera, y una vista del desierto es un número de kilómetros que cruzar. Así también, yo veo que has desvalorizado seriamente su encanto. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Kayla. Taunos pensó que la reina se sorprendió, aunque ya hacía tiempo que se había vuelto inmune a los elogios exagerados. Ursa me había hablado de su hermano, pero debo admitir que yo no estaba preparada para alguien tan elocuente. Me arrepiento de pocas cosas en la vida, dijo Mishra sin soltar la mano de la reina a la ligera. Y una de ellas es de nunca haber tenido una hermana, con usted como mujer de mi hermano. Ahora eso está remediado. Con esta frase liberó su mano y ella la retiró suavemente. Hubieron otras presentaciones, Ashnod, Taunos, el senescal y el capitán de la guardia, y se hicieron arreglos para que los Falaji pudieran hacer descansar a su dragón mecánico. Pero la parte que Taunos recordó más tarde, después de que todo fue dicho y hecho, fue la mirada de piedra que Ursa le devolvió a su hermano menor cuando Mishra halagó a Kayla, y la sonrisa de dientes blanquecinos de Mishra mientras éste observaba a la mujer de su hermano. El sonido de las naves voladoras les acompañó hasta el final del pasillo. Taunos había pasado una manada de camareras corriendo a toda velocidad fuera de la residencia real. Entonces oyó voces discutiendo que reverberaban como bolas de acero contra las paredes circundantes. Un poco más cerca y el aire mismo aumentó de peso y potencia. Se sentía como si estuviera de vuelta en la costa mirando una tormenta meterse en tierra, empujando el aire frente a ella. Sin inmutarse, siguió adelante. La puerta de los cuartos estaba cerrada, pero eso servía bien poco para atenuar los ruidos del interior. Estando más cerca, Taunos podía empezar a distinguir las palabras y se detuvo un momento antes de llamar. La respuesta es no. Es un buen trato. Van a dejar la marca de las espadas en paz. Tu tarea no es negociar. Taunos nunca había oído al artífice principal gritar tan fuerte, ni siquiera cuando estaba humillando al más incompetente de los aprendices. Taunos dudó en llamar. ¿No sería mejor interrumpir y hacerles conscientes de que su lucha estaba resonando por todo el palacio?
¿O sería mejor esperar un momento a que se calmaran los gritos? Taunus llamó. ¿Qué? Entré. Taunus entró en la habitación con cautela y dijo: La delegación Falaji está a la espera de la visita por el horniario, artífice principal. Ursa le disparó a su aprendiz una mirada tan helada como el glaciar Rono. Sí, pensó Taunus. Este era un momento particularmente malo para interrumpir. A través del cuarto, Kayla estaba de pie con las manos cruzadas. En el consejo privado, eso por lo general, significaba que un determinado tema estaba cerrado. Si quiere que lleve a cabo la visita. Voy a estar allí, dijo el artífice principal como Taunus sabía que haría. La idea de su hermano merodeando en su área de investigación sin la presencia de Ursa era impensable. El debate no ha terminado, esposa mía. Tienes razón, marido mío. Ursa hizo una reverencia y salió de la habitación. Taunus, espera un momento. Taunus miró al artífice principal. Ursa frunció el ceño y luego le dijo a Taunus: Ven cuando puedas. Retirándose del cuarto. Taunus se volvió hacia la reina. Su Majestad. Señora. ¿Han escuchado nuestra discusión en el pasillo? Creo que escucharon su discusión hasta en las cúpulas de Tomakul. Kayla sonrió y se dejó caer en una de sus sillas. Una silla monstruosa y pesada, con los brazos tallados como los del trono. No he oído mucho de ello. La piedra lleva la intensidad, pero no la naturaleza de sus palabras. Kayla enlazó sus manos y luego tocó sus labios. ¿Diría usted que las negociaciones han ido bien estos últimos días? Muy bien. Y en efecto, habían rayado en lo fenomenal, teniendo en cuenta las conversaciones nefastas de Corlinda. Se habían presentado regalos, se habían hecho brindis, se había hablado de muchos tópicos y se habían ofrecido efusivos cumplidos. Reuniones privadas entre Kayla y Mizra habían dado lugar a discusiones entre los Falaji y el consejo privado. Los buenos sentimientos entre las dos partes habían culminado en la oferta de Ursa de mostrarle a su hermano el horniario. A cambio, Mizra le había ofrecido a Ursa y a su asistente echar una mirada al dragón de vapor y al carromato grande. Las cosas iban bastante bien. ¿Y el embajador Mizra? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Él es como su hermano, solo diferente. Más efusivo, más dispuesto a hablar. Pero no menos vigilante. Taunus pensó por un momento. Sí, a pesar de todos los discursos, elogios y cumplidos, Mizra era aún más cerrado que su hermano. Parecía sincero, pero ¿era su sinceridad verdadera o solo una máscara? Taunus se dio cuenta de que nunca se le ocurriría pensar a Ursa de esta manera. Rara vez sé lo que Ursa está pensando, pero eso es porque es callado. No sé qué estará pensando Mizra, porque sus palabras no me lo hacen notar. Kayla mostró una pequeña sonrisa y dijo: Es muy encantador, y he oído que los comerciantes del desierto tienen la capacidad de hablar a una serpiente para que les entregue su piel. ¿Crees que tiene la capacidad para hacer cumplir cualquier acuerdo hecho aquí? Él trajo el dragón de vapor con él. Los hombres que le siguen, al parecer, le tienen en buena estima. ¿Crees que podemos confiar en él? No creo que le hayamos dado mucha oportunidad de demostrar nuestra confianza hasta el momento. En realidad, ¿qué pasaría si yo le digo que Mizra estaba dispuesto a firmar un tratado que reconocía la reclamación de Yotia por la marca de las espadas? ¿El Kadir está dispuesto a hacer eso? Yo dije, ¿qué pasaría si? La diplomacia está llena de qué pasaría si. Todas inactivas que se ponen en marcha. Si no pueden volar, son rápidamente negadas y más rápidamente olvidadas. Al igual que los prototipos del horniario. ¿Cuál sería el precio de esa bendición? Colocar un precio por la protección de los nativos Falaji entre nuestra población, guardias para sus caravanas que atraviesan nuestra tierra y un pago simbólico de la tierra usurpada, pero no una disculpa formal por apoderarse de ellas. Junto con el reconocimiento del Kadir como gobernante de los pueblos unidos Falaji. En términos nacionales, estas son cosas muy pequeñas, pero hay una última pieza, y que es el punto de fricción. ¿Cuáles son las habilidades de la piedra de Ursa? La que lleva alrededor del cuello. Su piedra del poderío. Mizra, que era el talismán de su hermano. ¿Qué hace? Rara vez sale sin ella.
Parece que hace los artefactos y criaturas más poderosas dentro de un rango limitado. La usa para curar cristales de energía dañados, pero parece que funciona de esa manera solo en sus manos. Y él la tiene entre ellas cuando está pensando, aunque puede ser que solo sea un hábito. El caballero Mishra tiene su propia piedra, parecida a la de su hermano. ¿Te ha dicho eso? Taunus se quedó en silencio por un momento y luego sacudió la cabeza. Yo también me sorprendí de esto, tanto más cuando fue Mishra quien me lo dijo. Así que la piedra tiene cierto poder, y Mishra la quiere. Mishra dijo que su piedra le cantaba. ¿La piedra de Ursa también canta? No que yo me haya dado cuenta. Ni yo. Quizás el embajador puede estar usando algún lenguaje del desierto con el cual yo no estoy familiarizada, por lo que solo puede ser una alusión metafórica. Sin embargo, el hecho es que Mishra está dispuesto a garantizar la paz respaldado por su dragón mecánico y otros dispositivos que ha dado a entender. Todo si Ursa renuncia a su piedra. Ursa no hará esto, según creo yo. Crees correctamente. De ahí la discusión que sacudió las salas de este palacio. La reina Bellotia colocó sus palmas juntas con los dedos extendidos y las retorció en un cuarto de vuelta una contra la otra. Y luego hizo lo mismo en sentido contrario. Taunus recordó que había visto a Ursa utilizar el mismo manierismo cuando se enfrentaba a un problema de diseño. Se preguntó si la reina había adquirido el mismo hábito que el príncipe consorte, o el artífice principal el de su esposa real. No creo que le haga daño a la nación si Mishra consigue la otra mitad de la piedra. Pero podría hacer daño a Ursa, y al hacerlo, le puede hacer daño a la nación. De acuerdo, dijo Kayla girando de nuevo sus palmas una contra la otra, y luego colocándolas en su regazo. ¿pero puedo dejar pasar esta oportunidad? Estoy condenando a la marca de las espadas, a las redadas continuas y al resto de mi país a una base militar constante a causa de un elemento codiciado por dos hermanos. Ursa tiene razón. Ustedes dos necesitan hablar más sobre el tema. Usted y Ursa, usted y Mishra. Mishra y Ursa por sí mismos. Tal vez haya algún punto en común que podría liberar la marca de las espadas. Tal vez Mishra está simplemente probando las aguas, tratando el prototipo de una idea para ver cuál es su reacción. Tal vez se pregunta por la piedra, pero se conformará con otra cosa. Algo que usted quizás no sepa todavía. Estos son los problemas de gobierno. Hay algunas situaciones que se resisten a todas las soluciones fáciles. Es por eso que estoy tratando de evitar proporcionarle alguna. Taunus, su talento se desperdicia siendo aprendiz de Ursa. Serías un excelente senescal. Usted ya tiene un excelente senescal. Y si yo no fuera el aprendiz de Ursa, ¿con quién hablaría sobre el príncipe consorte? Ese comentario dibujó una sonrisa verdadera en el rostro de Kyra Vincroc. Es verdad. Ahora vete. Sin embargo, asegúrate de contarme después cómo se están llevando los hermanos. Taunus se reincorporó al artífice principal en el horniario. Cuando Ursa estaba explicando cómo logró mejorar el control de la superficie de las alas con una estructura de doble curvatura, Mishra estaba atento y parecía hacer todas las preguntas correctas, guiando a Ursa hasta su siguiente punto. Ursa, por su parte, era pedagógico, pero no pedante sobre su trabajo. Para Taunus, allí no parecía haber ninguna fricción entre los hermanos, y consideró que era probable que el tema de la piedra no se hubiera planteado aún de cada lado. Taunus miró a su alrededor. La mayoría del resto de los Falaji parecían aburridos más allá de la concepción humana, y los estudiantes presentes habían oído la mayor parte de estas explicaciones anteriormente, y estaban mirando trozos del horniario tratando de evitar quedarse dormidos. Ashnod, sin embargo, estaba viendo a Taunus. Cuando éste miró hacia allí, ella volvió la cabeza hacia atrás para ver lo que los dos hermanos estaban discutiendo. Entonces, tan pronto como se dio la vuelta, pudo sentir la presión de los ojos de la mujer sobre él. Esto se le hizo muy incómodo. Taunus había asumido, por lo que Ursa le había dicho, que Ashnod era tanto la amante de Mishra como su estudiante. Sin embargo, los dos no se comportaban como amigos íntimos. Y ese guiño anterior, y si fuera realmente un guiño, y ahora estas miradas, que no lo eran, contaban una historia totalmente diferente.
La charla se prolongó durante la mayor parte de la tarde. Mishra hizo una serie de pequeñas sugerencias propias con respecto al diseño, mientras que Ursa señaló que otros cambios serían necesarios. Finalmente se hizo evidente que aquella tarde no habría tiempo para observar al dragón mecánico, y de hecho había mucho por hacer si la cena de gala planeada para esa noche se iba a realizar como estaba previsto. Puedo ver que has logrado mucho aquí. Una vez haya paz, espero ser capaz de establecer mi propio taller de fundición y de laboratorio. Cuando eso pase, déjame que te envíe las notas sobre las experiencias de mi enseñanza. Descubrí que ciertos métodos funcionan mejor que otros para captar la atención de los jóvenes. Como si nunca hubiéramos tenido ese problema cuando éramos jóvenes, dijo Mishra riéndose, y Ursa forzó una sonrisa apretada. Sí, pensó Taurus. Ursa no se había olvidado por completo de la pelea que había tenido con Kayla, pero él no iba a permitir que su hermano se enterara de eso. No sería él quien creara un incidente, y tampoco el que echara a perder las esperanzas de su esposa por conseguir la paz. La cena de gala se celebró en el gran patio, una celebración al aire libre al estilo Falaji para honrar a los invitados. Cada cojín y manta que había en el palacio fue puesta para este servicio, y excelentes platos de cordero asado y pollo condimentado fueron presentados a los asistentes, que se sentaron junto a las mesas bajas. Los Falaji, después de las cenas demasiado rígidas en sillas de respaldo, estaban encantados, mientras que los yutianos se desplazaban y se movían para encontrar lugares adecuados de descanso. El senescal había encontrado una banda de músicos moharín en la ciudad que no tuvieron reparos en tocar para los miembros del clan Suwardi, y el aire se llenó con el agudo sonido de sus cuerdas y enérgicos gritos. Kayla se sentó con Ursa a un lado de ella y Mishra en el otro lado, y habló con ambos, pero sobre todo fue más cariñosa con su marido, y en un momento le ofreció un dátil relleno con queso. Él no la dejó darle de comer, sino que tomó el fruto en su mano y le sonrió, introduciendo el manjar en su boca. Los habitantes de la ciudad que vieron a la pareja real estuvieron encantados por su muestra de afecto. Para Taurus era una señal de que quizás la tormenta en su cuarto privado había culminado. Por su parte, Mishra, siempre que hablaba con Kayla, continuó ensalzando alguna virtud u otra de la vida en el desierto. La comida transcurrió durante 8 platos, fiel a la tradición yutiana, pero todos los platos fueron de origen Falaji. Además del cordero y el pollo, hubo un pescado a la parrilla hecho con pimientos picantes, ensaladas de espinacas y queso de cabra, y todo tipo de carnes saladas. Todo estaba servido con un vino acre con olor a canela. El vino, llamado Nadis, era tan potente como penetrante, y Taurus notó que varios de los yotianos lo utilizaron para compensar las molestias por trasladarse a través de las almohadas. La mayor parte de la mesa consistía en lugartenientes Falaji que se reían entre sí, y cuando una melodía reconocible apareció en la banda, se unieron en un baile formando una línea larga. Mishra se unió a ellos, manteniendo el ritmo con sus movimientos y patadas. Una sombra se movió al lado de Taurus. Interesante, ¿no? Preguntó Ashno, sentándose al lado del aprendiz. Danza guerrera tradicional. Ashno levantó su copa, una de las de oro de la celebración del 10º aniversario del señor feudal. Taurus alcanzó la jarra de Nadis y le volvió a llenar esa copa. Danza infantil tradicional. Los Falaji son típicamente machistas y los Suwardi son lo peor de la manada. Mishra tuvo que darle prácticamente un garrotazo en la cabeza al Kadir para que aceptara negociar con una mujer en primer lugar. Las mujeres deben estar criando niños y horneando pan sin levadura, no involucrarse en política, la guerra, la religión, la ciencia o cualquiera de las demás cosas de chicos. Los tiempos cambian para todos nosotros. Tal vez los Falaji cambian también. No durante mi vida o la tuya. Se llevó una mano delgada contra el esternón desnudo y ahogó un eructo. Ellos están aquí negociando con una mujer, y las cosas van bien. Y tú, una mujer, estás entre ellas. Yo soy simplemente tolerada. Soy aprendiz de Mishra y asistente. El gran Mishra es ahora tan líder de los Falaji como el Kadir. Y los jefes confían más en él que en el joven cachorro grasiento para la ejecución de las cosas. Así que me aguantan. Y las leyendas Falaji dicen cosas acerca de mujeres peligrosas con el pelo rojo.
Dejó la taza y deslizó sus 2 manos a través de sus largas trenzas, arqueando la espalda mientras lo hacía. Así que también me temen. ¿Debería? Aunque sabía que estaba sintiendo los efectos del Navis a través de su sistema, él no podía reprimir su interés por esta mujer. ¿Temerme a mí? Dijo Ashnod con una sonrisa diabólica. Me gustaría pensar que es así. Pero si Mishra las dejara, estaría muerta antes del anochecer. De eso sí que no tengo ninguna duda. Taunos no hizo ningún comentario, y en su lugar miró a los bailarines. La mayoría de los falajis se habían unido a la danza, que se había transformado en una línea en espiral que se curvaba sobre sí misma. Mishra presidía la procesión y había traído al delgado senescal para que lo acompañara. El hombre pájaro intentó imitar los pasos de Mishra y realizó un trabajo admirable arqueándose y gritando. Otros miembros del personal del palacio se habían unido a la procesión, pero tanto el desconocimiento como el vino con especias hizo su efecto en contra de ellos, reduciéndolos a meras figuras en procesión. A los Falaji no pareció importarles, de hecho, les impulsó a hacer giros cada vez más grandes y a rugir cada vez más fuerte. Las cosas están yendo muy bien. Mejor de lo que te puedes imaginar. ¿Qué piensas del horneario? Más impresionante de lo que esperaba. El maestro Mishra es celoso, ya sabes. No lo admitiría. Pero él ha estado hablando de conseguir un lugar para establecer su propio trabajo durante años. Yo creo que por eso él quiere este tratado de paz. Ha estado reclutando artesanos de Tomakul y Segon, pero no tiene un lugar permanente para ellos. Taunus asintió con la cabeza. Ashnod estaba compartiendo más de lo que debería, pero él no tenía problemas en escucharla. Sin embargo, es una pena que nos quedáramos mucho tiempo en el horneario. Me gustaría haber examinado. Taunus miró a los ojos de tormenta de Ashnod y casi se quedó sin palabras. El dragón mecánico de Mishra. ¿Quién dice que no puedes? Bueno, siempre hay un mañana. No mañana, esta noche. Estamos en un banquete. Más tarde. Escucha, ¿se puede conseguir burlar a los guardias yotianos en esta ala del palacio? Ellos me conocen. Yo no creo que sería un problema. Y yo puedo burlar a los guardias Falaji que protegen el artefacto. Ellos me conocen y me temen, ¿recuerdas? Te puedo dar un tour privado. ¿Te interesa? Taunus tartamudeó por un momento y Ashnod agregó. Vamos, se supone que debemos ser estudiantes. Eso significa que en ocasiones podemos romper las reglas. ¿Nunca has roto las reglas? Nunca, dijo Taunus, dándose cuenta que se estaba ruborizando. Bueno, casi nunca. ¿Tú? Ashnod puso una cara severa, burlándose de su compañero. Nunca. Y luego sonrió y guiñó un ojo. Y esta vez fue un guiño definitivo. Bueno, casi nunca. Así que, ¿te interesa? Taunus se dio cuenta de que podría ser una oportunidad para obtener información adicional sobre Mishra para la reina y el artífice principal. Sí, creo que me gustaría. ¡Estupendo!, dijo Ashnod alzándose sin problemas de su asiento y sin mostrar ningún signo de los efectos del alcohol que había estado tomando. Entonces, cuando las campanas den la medianoche, ven a mi cuarto y trae un vino civilizado y decente, ¿ok? Ese vino del desierto es como... caramelo líquido. Habiendo dicho esto, desapareció entre los grupos de borrachos Falaji y yotianos. Todos gritaban y arrastraban los pies al ritmo de la música, formando un remolino cada vez mayor de celebración.